Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 25. Hoy, de una manera especial, queremos subrayar el versículo 20. El versículo 20 dice: mientras Abigail, montada en su asno, bajaba por un recodo de la montaña, David y sus hombres bajaban en dirección a ella. Bueno, esto es entonces lo que encontramos. Ñandé, en el curso anterior estuvimos hablando del versículo 19. Luego dijo a sus servidores: adelántense ustedes y yo iré detrás. Pero no le avisó nada a su esposo Nabal. Bueno, todo eso ya hemos mirado un poco. Una mujer catupureo, viendo que y se dice que es una mujer muy inteligente. Reaccionó en el 18, interesante cómo reacciona, porque ella comienza con la palabra que es tan interesante para nosotros. Dice: sin pérdida de tiempo. Reacciona enseguida. Todo lo que habíamos escuchado y reflexionado del 14 hasta el 17, 14, 15, 16, 17, nos presentaba a este servidor lo que había sucedido, un servidor, pero sin embargo es capaz de escuchar. Lo que sea, violandería no tiene sentido o lo que sea, no, todo lo contrario. Ojendu o ya pisacá o ya huerovia, es una mujer que acciona, ¿verdad? En cuanto que el otro, nosotros hablamos de la parte diplomática, ¿verdad? Pero alguna vez de la está de diplomacia, y la diplomática se va a comportar, ¿verdad? Entonces siempre mirando otra vez sus propios intereses. Cada diplomático mira un poco ese aspecto. No es que mira muchas veces si no le conviene a su país, si no le conviene, y va a ir a un o algunas veces, viste, por ejemplo, en ciertas guerras que podrían intervenir y decir: basta, basta genocidio, basta esto, y podrían eliminar que sucedan esas cosas. Sin embargo, ahora cae de mensaje. Ustedes ven, no estamos de acuerdo, no estamos absolutamente no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Pero nos mueven un dedito, sigue que sucedan las cosas, y así. O sea, vean la diplomacia. Y ese es el concepto que nosotros tenemos en general, ¿verdad? Y eso en todas partes, ¿eh? No piensen que solamente, tal vez lo más conocido, ¿verdad? Cuando hablamos a nivel diplomático, generalmente de naciones, etcétera. Nambre, hoy con la problema, por decirnos a lo último, Venezuela, reuní cuánto canciller,
fuera. Lo llevaban para ver, gran cosa no lleva, ¿verdad? O sea, no devolvemos al pueblo que sigue sufriendo y así. Bueno, no es fácil, ¿verdad? No es fácil el mundo, no es fácil el hombre es el problema. Ana, vengo la solución, aquí no tenemos la solución, ¿verdad? Pero no es fácil. Y esta mujer es de manos tomar, ¿verdad? Pero viste que ella misma se confronta y ella misma da el paso, ella misma acciona, dale rápido, y después atupea. Después ella misma encamina de nuevo. Y cuando hay situaciones, ¿verdad?, difíciles, porque sabe que Nabal, su esposo, no le va a apoyar, pero no le avisó nada a su esposo Nabal. Mira, pues, te cuenta luego el autor sagrado, el agiógrafo. Hoy oína estas actitudes de este hombre que era rudo, ¿verdad? Y con pocas pulgas por la pinta, ¿verdad? Entonces reaccionaba de esta manera muy negativa. Ojalá yo justamente la diplomacia. Y esta mujer, sin embargo, es de esa que se dona, que es generosa, enseguida, hace, trae lo que se puede. Vamos adelante. Pues yo amigo anga para los cotaina. Yande yo que me diga tu vecina con anga yande yamindo uda añamoita. Vamos a poner el tapete y vamos a subrayar el versículo 20. Volvemos enseguida con más yande yara Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Qué lindo es encontrarnos en esta semana, que es el día, así lo decimos, de la resurrección. Toda una semana como si fuese un solo día, por la fuerza que significa el resurgir de Dios en nuestra vida, ese resurgir de Dios que nos cambia y que nos hace totalmente diferentes. Vida nueva en nuestra sociedad, vida nueva en nuestra comunidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 11 al 26. Como el paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió hacia ellos que estaban en el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo israelitas: ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así? Como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, pidiendo como una gracia de liberación a un hombre, y así mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Queridos amigos, aquí entonces, en esta historia de salvación, en este discurso tan importante, le están buscando a Pedro y a Juan. Este milagro tan importante, lleva a ese paralítico, pero ellos le dicen, sino que ha sido Jesucristo, a quien ustedes lastimosamente no lo han recibido, a quien ustedes lo han condenado y lo han hecho morir en el patíbulo. Pero el Señor no lo dejó en la sepultura, no lo dejó en la cruz, no lo dejó muerto, sino que lo ha resucitado. Y ahora nosotros, atención queridos amigos, somos testigos de su resurrección. Si hacemos estos milagros es porque nosotros somos testigos, es decir, llevamos en nuestra vida la misma esencia y la misma fuerza de la resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
mi novia se embarazó, la sociedad me presiona, tengo que casarme. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un camino donde tenemos que encontrar nuestra propia felicidad, es una vocación y es sobre todo en este llamado de la vocación para que seamos felices, pero no porque yo soy feliz y es la solución a mis problemas porque estás a mi lado, sino que es justamente lo que yo comparto ahora contigo, es un apostolado, es una vida nuestra donde nos sentimos realizados, pero eso significa entonces todo un camino de preparación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? ¿He madurado? Y entonces me entrego totalmente para que seamos felices. Esto es el camino del matrimonio, para que nos cuidemos, para que nos amemos y para que seamos felices. Recuperar el matrimonio no es fácil ciertamente, pero tenemos que apuntar a aquello que nos ha unido, aquello que primero nos enamoró de la otra persona. Yo me enamoré y te quiero verdaderamente por estas cualidades, por estas riquezas. ¿Qué comenzábamos a hacer? Salir juntos, íbamos al cine, íbamos a cenar juntos, íbamos con la bicicleta, a un paseo, a correr juntos, a caminar. Hay tantas cosas lindas, pero recordemos que el orgullo tiene que caer, es la única manera. Si nos mantenemos siempre ahí férreos, como que uno tiene que estar luchando y ganando uno contra el otro, no podremos hacer nada. Recuperar el matrimonio, recuperar ese amor, eso que nos unió y que nos llamó a estar juntos. Pero recuerden que también la base de este amor solamente lo encontramos si lo entendemos desde alguien que está arriba, Dios, que hace surgir e hizo surgir el amor entre ustedes. El camino de la felicidad para nuestro matrimonio y mantenernos siempre en esa unidad, en ese amor que nos unió desde el primer momento. Primero, estar siempre juntos, acompañarse, saber discutir también respetuosamente, saber agradecer por las cosas que uno recibe del otro, dejarse influenciar por el otro, porque es justamente tu pareja. Estos son uno de los elementos y características que nos van a ayudar a recuperar nuestro matrimonio. Sobre todo les digo una cosa muy importante, estar juntos, salir juntos, ir al cine juntos, almorzar juntos. Esto nos va a unir y esto nos mantendrá siempre en nuestro matrimonio felices. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Nueva vida por su resurrección. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de abril, desde las 12:30 a 17 horas. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y Alicia Pérez del grupo Rey de Reyes. Una invitación de Ñandeyara Ñe'e. El vino ya se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús le ha comentado, le ha dicho quedito al oído: hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado: si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María, como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir.
está por venir. El mejor vino que hay ya está por venir. Ya está por venir. Ya está por venir. El mejor vino que hay ya está por venir. Te lo sirve Jesús. Te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay. Ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay. Ya está por venir. Cuéntale, 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 que el mejor vino que hay ya está por venir. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con este versículo 20 del capítulo 25, primera de Samuel. Mientras Abigail, montada en su asno, bajaba por un recodo de la montaña, David y sus hombres bajaban en dirección a ella. Bueno, aquí estamos en este camino. Podemos aquí hablar sobre todo del proceso. Aquí hay como un proceso, porque es casi como una transición, ¿verdad? Que el autor sagrado, que el geógrafo nos está mostrando. Ya va a imaginar, va a cubrir el problema, ya ella va a imaginar, ella va, Abigail reacciona, o ya posca lleva enseguida, peguerú que pea, pemoí que amó, prepara muchas cosas, corderos o carneros adobados, bolsas de grano tostado, racimos de pasas de uva, tortas de higo, en fin. Es un estilo diplomático, pero que es en un accionar concreto. La pareja ya lleva. Sino que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar? ¿Qué tenemos? ¿Qué medios disponemos? Luego, más aún, no es tan bien como yo les dije y estuvimos estudiando en los cursos anteriores, oye, pojeya. Y bueno, pea la llave coja con a pira, yo tape, hope, mombobe, intime, to uy, cuaya, to hoy, cuay mavio, con a. O sea, entrar en la misma actitud de Nabal. No. Abigail no, sino que llama, ¿verdad? Llama. Este es su estilo, ¿verdad? De actuar, su estilo de diplomacia. ¿Cuál es entonces esa verdadera diplomacia que está utilizando aquí Abigail? Oye, ojo, a este oye ella. Queridos amigos, esto es esencial, esto es esencial. Y esto en todos los ámbitos, ámbito de la iglesia, ámbito de nuestra familia. Algunas veces nosotros no somos capaces de confrontarnos ante los problemas de la familia, ante los problemas con los hijos. Ante como un brillante ya sé, doña solucionar, ante con tuya ñañe. Y claro, algunas veces porque se deterioraron demasiado nuestras relaciones. En la iglesia también, ¿verdad? Algunas veces no somos capaces de confrontarnos, de venir, de ver, de conocer. Pero antes, y más todavía, nosotros sabemos que dentro de una institución como es, por ejemplo, la iglesia, todo esto son instituciones
milenarias. Y entonces tiene un estilo, muchas veces es muy, nosotros sabemos que es muy verticalista, ¿verdad? Ciertamente que no es que también se apresura mucho en tomar decisiones, ¿verdad? O mañana, etcétera, pero muchas veces también tiene mucho que desear, deja mucho que desear, mucho que desear. Y yo tengo experiencia con esas cosas así, ¿verdad? Escuchando, mirando, viendo lo que va sucediendo, ¿verdad? Algunas veces algunos no son capaces absolutamente de venir, de hablar, de ver. Etcétera. Entonces, al final se sienten con las manos atadas, no sé. Son situaciones bastante difíciles. Apenas de diplomacia, entonces donde se van mirando todos los ejes, todos los elementos. Ya pues está. Y ciertos intereses seguramente que hay también por detrás. En fin, todos estos elementos hacen parte de nuestra vida y hacen parte de nuestra historia. Pero como se dice después, ya le cogió de ciertas frases que nos da alegría o nos da entusiasmo o no nos hace desanimar. No hay mal que por bien no venga. Pero para eso hay que tener mucha fe, ¿verdad? Hay que tener mucha fe. Y eso es lo que está haciendo aquí Abigail, ¿verdad? Ella encuentra que hay una situación bastante complicadita. Eso vaya a poder ver. Se gana con engañe mongueta, gana esa, va a lo icua-cuen, va a ir para la pisite, bebe la ñanguajera, va a lo icua-cuen, la semena, va a ir a empezar a reaccionar, etc. Bueno, ahí andamos eso en Baebe porque ñambo va y vete en la situación. Ascendía, entonces que tú pesa ni no ascendía, entonces ya yo ni allá pomba. Se allá ponta, coanga, se allá ponta, se añe moita, ¿verdad? No es fácil lo que está haciendo esta mujer. Pero algunas veces ante ciertas situaciones se dan cuenta que alguien tiene que lanzarse. Don Bosco, por ejemplo, tuvo muchos problemas incluso con su obispo, porque él se dio cuenta que esta era la realidad de los jóvenes, de los chicos, y se lanzó. Estaba ya crítica. Hasta le trataron de loco, le querían llevar al manicomio y otras cosas más. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la virtud cardinal de la justicia. Se trata de la virtud social por excelencia, ya que es fundamental para la convivencia pacífica en la sociedad. Consiste en regular con equidad las relaciones con Dios y entre las personas, dando a cada uno lo suyo, y por eso se la representa simbólicamente con la balanza. La persona justa es recta, sencilla, honesta, conoce las leyes y las respeta, mantiene la palabra dada, en su hablar no utiliza medias verdades ni sutilezas engañosas. Para vivir esta virtud es necesario vigilar y examinarse, ser fieles en lo poco y en lo mucho, y ser agradecido. La justicia es un antídoto contra la corrupción y contra otros comportamientos nocivos, como la calumnia, el falso testimonio, el fraude, la usura, que carcomen la fraternidad y la amistad social. Por eso es primordial educar en el sentido de justicia y fomentar la cultura de la legalidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que la luz de Cristo resucitado nos guíe por caminos de justicia y de paz, y la fuerza vivificante de su amor nos haga audaces constructores de un mundo más fraterno y solidario. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filii, et Spiritus Sancti. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Mi anhelo, lo dulce de mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder, respirar el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Sopla en mi Espíritu Santo. Yeah. Sopla en mi Espíritu Santo. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo,
y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento, reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 25. Estamos con este versículo 20 principalmente. Mientras Abigail, montada en su asno, bajaba por un recodo de la montaña David y sus hombres bajaban en dirección a ella. A ver, la encuentro. Allá iba lo dijo, a ver. En el próximo vamos a leer un poquitito más, vamos a saber toda la historia y mía lleva hasta el fondo, por lo menos vamos a llegar hasta el versículo 35, porque después veo página de historia. Entonces, es interesante qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero ahora solamente estamos subrayando elementos importantes de esta mujer, Abigail, que se la caracteriza como una mujer inteligente. Opea la jay buruaina porque oye es atractiva. Bueno, opea ir a jay que ina dando jay guasuye timba más valo y buruta la atracción y ponanda llegó cuña caraigua, esposa de Nabal. Y la característica que subrayamos en este capítulo 20, mientras Abigail, ¿viste? Este pues es como un proceso que se está haciendo. La palabra mientras. En cuanto que estamos en movimiento, estamos procurando. Viste que siempre hay un accionar, queridos amigos, que alguna vez ñandea lleva. Ese es un peligro con nosotros. Alguna vez ñandea ya pura idea, ñandea hipotama en el momento ni solucionamba. Ñandea hipotama pepe ñandea es agüisa oye ya pomajina, porque shema porque pesa etcétera. Sin embargo, aquí hay un mientras, aquí hay un movimiento, aquí hay un caminar, ¿verdad? Y entonces, mientras Abigail, montada en su asno, también todo esto, ¿verdad? Nos está diciendo, montar en el asno, bajaba por un recodo de la montaña. Todos estos elementos implican la misma palabra recodo, la palabra de dificultad, pero que es capaz de afrontar esta mujer.
porque ya lleva oyupila jimba ari, oyupila jimba burro ari, con sus servidores ciertamente y con toda la carga que va por los recodos de las montañas. El que conoce Israel, el que estuvo en esa zona, es un lugar verdaderamente así como te presenta, que no es fácil, ¿verdad? Sobre todo el hecho de las montañas en esa zona. Bueno, la burro iba a formar en ese sentido, pero ya de golpe y mie. Uno de los viajes interesantes que con los alumnos hacíamos en Tierra Santa y en una de las visitas cuando hacíamos la parte de la Jordania, porque viste que el pueblo de Israel después entra por Jordania, viene bordeando, pero del otro lado, la Transjordania sería, ¿verdad? Entonces viene bordeando toda la parte sur y después va a llegar hasta el Pisgah famoso que está frente al Mar Muerto, ¿verdad? Pero mucho antes, ahí tenemos la cuestión de los nabateos, habrán escuchado ustedes. A Pepe, por ejemplo, por formal, ¿verdad? Pero Mombrega lleva, o sea, tiene mucho, porque era una civilización interesantísima. 10 kilómetros va a ir de Guatana, lleva. Y muchos entonces alquilan el burrito. A ver, la burrito, después yo canso, donde vende un burro, ahí aire acondicionado, a veces, tío. Entonces son cosas interesantes. Y eso no me hace pensar, ¿verdad? Una mujer que va ahí y que afronta esta situación, pero buscando solución. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Avergonzado porque no se creía capaz de equipararse con Leandro, su brillante hermano mayor, que a la sazón era el sacerdote más erudito, elocuente y respetado de Sevilla, el joven Isidoro se escapó de su casa y luego de una larga caminata llegó a un pozo, se sentó sobre el brocal y le pidió agua a una mujer que en ese momento izaba desde el fondo el balde de madera para trasvasar el agua a su cántaro. Pendiente de su maniobra, Isidoro observaba cómo la cuerda, al ser recogida, rozaba la piedra y la permanente fricción de muchos años había labrado una hendidura en la que el lazo se acomodaba y se deslizaba fluidamente sin salirse de la estría. Entonces Isidoro concluyó que si el frágil cordel con su perseverancia hizo el surco en la roca, con mayor razón él, con tesón y buena voluntad, podría dominar cualquier materia por difícil que fuera. En ese instante se despertó en Isidoro la avidez de conocimiento que en el resto de su vida no pudo saciar. Una vez calmada su sed, volvió sobre sus pasos, se presentó ante Leandro, le pidió perdón y se aplicó con tal fruición al estudio que la historia lo conoce como el maestro de la Edad Media. Isidoro, nacido en el año 556 en Sevilla, España, era hijo de Severino, un acaudalado noble hispano-romano que con su familia se trasladó de Cartagena, su tierra natal, hacia Sevilla, en donde murió. Y por eso Leandro, el primogénito, tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, todos declarados santos. Fulgencio, que fue obispo de Écija, Florentina, abadesa de varios conventos, e Isidoro, al que después de su escapada envió a un monasterio en el que el joven se embebió en el estudio profundo de todas las áreas del conocimiento, incluidas las Sagradas Escrituras y la doctrina de los padres y doctores de la Iglesia.
Luego de ser ordenado sacerdote, Isidoro se convirtió en la mano derecha de Leandro, quien para entonces ya había sido nombrado arzobispo de Sevilla. Fue su secretario en el Tercer Concilio de Toledo y le ayudó en la administración del arzobispado. Por eso no fue extraño que al morir su hermano en el año 600 fuera elegido como su sucesor, y ello le permitió continuar su obra y ampliarla con la creación del que podría considerarse el prototipo de los futuros seminarios de la Iglesia. Fundó varios monasterios y colegios que en realidad eran universidades. Constituyó la biblioteca más completa de la Edad Media. Presidió en el año 633 el Cuarto Concilio de Toledo, en el que unificó la liturgia de toda la península ibérica, prescribió las normas de comportamiento de obispos y sacerdotes e introdujo en el pensum de los seminaristas el estudio obligatorio de medicina, historia, matemáticas, agricultura. Extirpó los últimos reductos arrianos y con su proverbial benignidad, misericordia, piedad y mansedumbre fue durante 36 años el padre de ricos y pobres. A estos últimos los protegía de los desmanes que contra ellos cometían los señores feudales y los auxiliaba en todo trance. Visiblemente preocupado por la pérdida de la mayor parte de la cultura greco-romana, al influjo de las invasiones de las tribus del norte, o sea, de los visigodos, ostrogodos, vándalos, etc., San Isidro de Sevilla, sin descuidar la oración, el ayuno y la perfecta administración de su arquidiócesis, recurrió a su vastísima erudición para dejar a la posteridad la obra más colosal y admirable de la Edad Media, plasmada en su enciclopedia Etimologías, un compendio monumental que reunió en 448 capítulos, distribuidos en 20 tomos, todo el conocimiento milenario sobre matemáticas, geometría, arquitectura, griego, latín, gramática, lexicología, retórica, dialéctica, literatura, astronomía, ciencias naturales, agricultura, geografía, historia, arte, derecho, teatro, medicina, música, filosofía y teología, como por mencionar algunas nomás. A la par, San Isidoro de Sevilla escribió las alegorías, que son interpretaciones espirituales sobre diversos pasajes bíblicos, de los cuales 129 pertenecen al Antiguo Testamento y 121 al Nuevo Testamento. Las biografías de 91 personajes de la Biblia e introducciones a cada uno de los libros que componen las Sagradas Escrituras. Escribió Cuestiones sobre el Antiguo y Nuevo Testamento, que es un análisis doctrinal sobre ambos textos, y publicó muchas obras más. Al final de sus días, San Isidoro de Sevilla se lamentaba de que no le alcanzaría el tiempo para completar lo que aún tenía en mente, y por eso continuó redactando febrilmente hasta el día de su muerte, acaecida el 4 de abril del año 636, cuando contaba 80 años. Fue canonizado por el Papa Clemente VIII en 1598 y en 1722 el Papa Inocencio XIII lo proclamó doctor de la Iglesia. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Isidoro de Sevilla que no nos deje desanimar en la búsqueda de Dios. Al concluir la audiencia general, el Papa expresó su profundo dolor por los 7 voluntarios que murieron en un ataque aéreo israelí después de descargar 100 toneladas de ayuda alimentaria en la zona. Pertenecían a la ONG del chef José Andrés. Esprimo il mio profondo rammarico per i volontari uccisi mentre erano impegnati nella distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza. Prego per loro e le loro famiglie. Rinnovo l'appello a che sia permesso a quella popolazione civile stremata e sofferente l'accesso agli aiuti umanitari e siano subito rilasciati gli ostaggi. Francisco también volvió a pedir por la paz en Ucrania. Ante una plaza llena de peregrinos, el Papa enseñó un rosario y un Nuevo Testamento de un joven ucraniano que falleció en el frente. Ho nelle mani un rosario e un libro del Nuovo Testamento
lasciato da un soldato morto in guerra. Questo ragazzo si chiamava Alessandro, 23 anni. Alessandro leggeva il Nuovo Testamento e i Salmi e aveva sottolineato nel libro dei Salmi il Salmo 129, del profondo a te grido, oh Signore, Signore ascolta la mia voce. Francisco pidió un momento de silencio para rezar por él y por todos los que mueren a causa de la guerra antes de impartir la bendición final. Espíritu Santo. Rezaba como quien amaba. Las Aves Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo, y eché en el olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo de cosas divinas que me enseñaba. En mí estaba muerto aquel niño inocente, mis caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios.
se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras y ahora rezo. A veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirme sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y así reflexionando en este curso bíblico del día de hoy, desde el capítulo 25, versículo 20, principalmente mirando la actitud, porque siempre miramos actitudes. Es la de Abigail, una mujer que se esfuerza, que quiere, en el fondo, su actitud es buscar solución, buscar solución. El versículo 18 insistía mucho en la prontitud. No se deja estar. Hoy. Antes de eso, si queremos, los versículos anteriores, desde el 14 en adelante, ¿verdad?, nos ponía también otra actitud muy importante de esta mujer, que es la de la escucha. Porque lleva, es decir, un servidor, un esclavo, alguien que está al servicio, gente potentosa, poderosa, económicamente, naval la lleva. A mí la dice, entonces, sin embargo, es una mujer que está atenta también y escucha todas las realidades. Él le hacía endutante a lleva peogueruta, porque saben que algunas veces a mí también me sucede lo siguiente, que escuchando en los canales, la radio, cuando se le entrevista, por ejemplo, a alguien que está al frente de una institución. La institución País de la Maravilla, institución de la maravilla, nombre, ya popea, estamos con esto, estamos aquello, y vamos a nombre hoy.
la bella y ella de ponete la vende proyecto vean hambreo añade dugo rayo, eso es rayo muy vila cuando me voy un poco de aquí para allá, ¿verdad? Me muevo, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Pero después vos te vas y visitas a los enfermos, entras a los hospitales, gente en los corredores con su camita, con su colchón, en la pobreza total, no hay remedio. ¿Quién le atiende? ¿Cómo le atienden? ¿Cómo están? ¿Verdad? Y claro, para la gente, nuestra gente es verdaderamente sufrida. Nuestra gente tiene esa capacidad, ¿verdad? Impresionante es. Y tal vez lo llevamos a eso, yo digo ya en la sangre, porque ya estamos acostumbrados de años y años. Ya bueno, guatán, la misma cosa, ¿verdad? Ya bueno, guatán, ya. Y bueno, entonces, y después vos te vas y hablas ahí con esa persona, que vos sabes bien que el médico ya te dijo, padre, esta persona urgentemente reza un poco, le dé la unción, porque no sé si mañana va a amanecer y la doctora oye y mandé. Hace aquí, intentamos ahí, yo veo allá, y entonces me voy y le saludo, ¿verdad? Y vaya vagina, vaya bañando, muchas gracias, al día siguiente ya, o más no más. Pero es interesante, ¿verdad? O sea, uno mira un poco más allá todavía. ¿Qué es, verdad? ¿Qué es ese espíritu, verdad? Bueno, en fin. Y eso es lo que tiene esta mujer. Esta mujer es capaz, ¿verdad? De afrontar, de luchar, de pelear, de buscar. Entonces, enseguida, en cuanto que el otro te habla de maravillas, y no es así la realidad que vos después ves, y el otro, bueno, que está ahí y aguanta, ¿verdad? Y aguanta y va adelante. Entonces, queridos amigos, esta palabra de Dios, cuando se centra desde lo esencial y lo fundamental que nos quiere transmitir, nos está diciendo que tiene que haber un verdadero compromiso. Esta mujer, impresionante, mientras Abigail montada en su asno, yo ya le dije, les comenté, ¿verdad? Y sobre todo visitando esa ciudad de los nabateos, esa era interesante, porque está reguatala de Jota montaña, Apiamor, en Yupique, esto, y en medio de esas rocas, ¿verdad? Vos vas viendo estas cosas y te podés ir a alquilar, o sea, de pagar, tenía burro, y es hoy, $10 o 5, no sé cuánto era, rechupiar, son como 10 kilómetros, hoy recorre Paitir y Ju, a ver, burro, y hoy cuando voy, Yupi, después yo coche, y vale, montaña yo vine, por ejemplo, de beber, escalar, yupine, carne, de todo un poco, era el sol. Y bueno, y así entonces, mientras hace, y lo que decíamos, este es un proceso también, es una búsqueda. Vamos caminando, vamos procurando encontrar una solución, pero no nos podemos quedar. Tenemos que dar un paso, tenemos que caminar, tenemos que llegar entonces aquí a confrontarnos. Apealo ya pueda Abigailina. Ojo, con sus servidores. Y aquí ya te cuenta que en ese momento también David y sus hombres bajaban en dirección a ella. Punto suspensivo. Ya está en el próximo curso bíblico entonces de Ñandeyañe, Antiguo Testamento. Me despido de ustedes y les dejo la bendición, queridos amigos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.